Good morning, everybody. Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de prensa. Tras los últimos acontecimientos, queríamos que Gianni Pittella, presidente de nuestro grupo, os hablara sobre el TTIP y también al señor Bernd Lange, el ponente del SID sobre el TTIP y presidente del Intercomité. Gianni Pittella, gracias a todos vosotros. Quería transmitir un mensaje de claridad, de transparencia en relación con los últimos acontecimientos en las últimas 12-24 horas sobre el TTIP. Primero, el grupo de los socialistas y demócratas no ha pedido que se aplazara la votación de esta mañana. La decisión la tomó el presidente Schulz sobre la base de un artículo muy concreto del reglamento y teniendo en cuenta el gran número de enmiendas y las votaciones por partes que acompañaban a la propia resolución. Y también ante el riesgo de que hoy en el Parlamento no hubiera habido ninguna mayoría para aprobar una resolución. Por lo tanto, ante el riesgo de una deslegitimación del Parlamento Europeo, ha decidido aplazar la votación. No somos nosotros quienes hemos pedido que se aplazara, pero nos ha parecido sensata y oportuna la decisión del presidente Schulz, por los motivos que acabo de recordar. No podíamos permitir que el Parlamento Europeo no mandara una dirección a la Comisión para las negociaciones. Nuestro grupo, en su interior, tiene divergencias de sensibilidad y de opinión, pero estaba listo para votar, estaba dispuesto a votar. Incluso los compañeros que firmaron esa otra enmienda, que en términos más duros reitera nuestro propio convencimiento, es decir, nuestra voluntad de superar el sistema ISDS. Esta es una posición unitaria de nuestro grupo. Y si el Grupo Popular hubiera compartido nuestra enmienda, y me refiero a la enmienda en la que se dice without ISDS, sin el ISDS, no habría hecho falta aplazar la votación y habríamos podido votar una resolución. Nosotros desde hoy nos comprometemos a trabajar en la comisión INTA junto con nuestro ponente y presidente, que ha hecho un excelente trabajo, para encontrar el mejor compromiso posible sobre el TTIP, que, repito, votaremos al final de las negociaciones. Y solo, repito, solo si se respetan nuestras condiciones. Y no votaremos a favor si se cuestionan nuestras conquistas en términos de derechos de los trabajadores, en primer lugar. Normas sanitarias, normas sobre la alimentación, normas sobre los servicios y el clima. Y si no se elimina el arbitraje privado. Sobre estos puntos no existe ninguna división entre nosotros. Tenemos unas filas muy cerradas. Lo siguiente que quiero reiterar es que hay grupos parlamentarios que incluso esta mañana atacan a los socialistas porque los socialistas trabajan para lograr un compromiso con los populares y con los liberales sobre el TTIP. Yo les pido a estos grupos lo siguiente: ¿con quién tendríamos que llegar a un compromiso si ellos ya se han declarado en contra del TTIP? No estamos hablando de ciencia política. Hasta los niños que saben las normas básicas de la aritmética pueden sacar cuentas.
Si la extrema derecha y la extrema izquierda y los verdes en el Parlamento han decidido votar en contra, es que ya no queda más margen para lograr una mayoría si no se tiene en cuenta el acuerdo con los liberales y los populares. Así que esto no es una cuestión de ciencia, sino de simple aritmética. Grazie. Gracias. Bernd Lange. Sí, ciertamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En este debate, señoras y señores, hay dos elementos que se están confundiendo. Por una parte, tenemos un rechazo general del TTIP y la cuestión de cómo debe elaborarse una resolución del Parlamento. Hay unos 190 votos en contra del TTIP. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay que respetar su opinión. Y por ese motivo es evidente que si transmitimos una señal clara a la Comisión y a los socios al otro lado del Atlántico, pues para ello tenemos que poder encontrar una mayoría que no rechace de pleno el TTIP. Y esto hasta la fecha no se ha conseguido. Y yo creo que los socialdemócratas han sido clarísimos, han dejado muy claro qué puntos son esenciales, son vitales para que se pueda elaborar una resolución y para que se pueda aprobar posteriormente el TTIP. Nosotros queremos que haya unas relaciones comerciales más profundas, siempre y cuando se respete la competitividad, los servicios, los productos, la eficacia, pero no podemos tolerar que haya un dumping social o un dumping ecológico, no podemos tolerar que haya tampoco ataques a la atención sanitaria. Nosotros queremos pues que haya un trabajo adecuado, queremos que haya una responsabilidad social por parte de las empresas, queremos que quede patente que tiene que haber normas justas para la competencia y queremos que los servicios solamente se permitan dentro de unos criterios rigurosos y queremos también que todo esto conduzca a que haya unas mejores relaciones comerciales. No queremos tampoco que haya ningún tipo de arbitraje privado. Y aquí estamos totalmente de acuerdo con los ciudadanos de la Unión Europea. No queremos ningún tipo de arbitraje privado. Esto es algo que debería formar parte de los análisis de la historia, del pasado, algo obsoleto del siglo pasado. Ustedes saben que en la Comisión hemos rechazado muchos de esos puntos en nuestra comisión parlamentaria. Hemos excluido la posibilidad de que haya este tipo de arbitrajes privados. El PP se opone. Parece que quiere dejar puertas traseras abiertas. Y esto para nosotros no es en absoluto aceptable. Y mientras el PP deje estas puertas traseras abiertas, va a ser imposible que haya ningún tipo de acuerdo. Porque de lo contrario, si no hay una resolución y si los americanos no saben cuál es la posición del Parlamento y tampoco lo sabe el Consejo y el resto de la sociedad, esto se lo debemos al PP. Hay muchísimas enmiendas de transacción, muchas enmiendas que pueden aprobarse, que son viables. No estamos a favor de ningún tipo de arbitraje privado, pero esto tiene que incorporarse dentro de una resolución. Si tienen preguntas, adelante. Joanna Spinska, Europolitics. A question to Mr. Una pregunta al señor Lange. De lo que ha dicho usted, tenemos que entender que no están listos a llegar a un compromiso en cuanto a la enmienda sobre el ISDS con el PPE, el ALDE y el ECR. Gracias. We developed inside the Trade Committee a total. Hemos dicho
que primero son los tribunales nacionales los que tienen que decidir, luego el Tribunal Europeo, y si hay algún problema, el Tribunal de Inversión Internacional, que es un tribunal con jueces públicos, tendría que tratar esta cuestión. Esto significa, tal como lo entiendo yo, lo deja meridianamente claro, que no hay margen para un tribunal de arbitraje privado con un sistema ISDS en su forma actual. Y esta aclaración, de hecho, debería figurar en este texto para que todo el mundo pueda entenderlo fácilmente. There was a question over there, please. Hay una pregunta al fondo. Tengo una pregunta para el señor Lange. Aquí arriba, señor Lange. Usted lo acaba de abordar. Dice que es muy poco probable que se pueda alcanzar un acuerdo, tampoco dentro de la comisión parlamentaria que se encarga de estas negociaciones. ¿Acaso el Parlamento no se está debilitando a sí misma, teniendo en cuenta que si no hay resolución, el Parlamento digamos que se excluye de las negociaciones, porque sin la resolución la Comisión no tiene por qué tener en cuenta la opinión del Parlamento? Sí. Si este Parlamento Europeo, tan maduro, no puede elaborar una resolución sobre un tema tan importante, ciertamente esto es muy problemático. Estamos trabajando para que se pueda llegar a esta resolución. Queremos que haya, y de hecho hay una amplia mayoría a favor de una resolución en donde se recojan estos valores europeos, y vamos a seguir trabajando en este sentido. No nos vamos a dejar tampoco obstaculizar por un bloqueo que se debe a la voluntad de unos pocos partidos. Si se oponen tan radicalmente al ISDS, ¿por qué han incluido la enmienda la última semana y no durante el debate en la comisión? Bueno, pues está claro, tal como lo entiendo yo, y no solo yo, tal como lo entiende mucha gente. Esto estaba claro en la comisión. Y luego recibimos cartas, por ejemplo, de Business Europe y otros foros o instituciones que nos dijeron: cuidado, aquí hay una laguna y aquí no se manda un mensaje suficientemente claro. Y por eso nos pareció que convenía hacer esa aclaración para que no hubiera margen a malinterpretaciones. Yes, madam. ¿Sí? ¿Con micrófono? ¿Por qué no se ha abierto este tema de debate esta mañana? A mí me parece algo muy sorprendente, porque si hay un debate es más fácil que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo. ¿O creen que no tiene ningún sentido que se entable ningún debate? Porque esto demuestra que hay muchísimas personas que se oponen a este tratado. Bueno, nosotros no hemos estado ni a favor ni en contra. Nos hemos abstenido. Una parte ha votado a favor y otra en contra. Pero no teníamos una posición a priori en contra del debate. Pero tenga presente, señora, que según el reglamento del Parlamento, si hoy hubiéramos debatido, no habríamos podido debatir el día que se iba a votar. Y a mí me parece que es mejor que el debate se celebre el día que se vaya a votar, porque tendremos un texto sobre el cual debatir. Hoy habríamos hecho un bla bla útil, sí, segurísimo, pero nos habríamos privado del debate, de la posibilidad de debatir el texto el día que se va a debatir, que se va a votar esa resolución. Más preguntas, adelante. Tengo una pregunta para el presidente Pileta. María Mayore, Radio Popolare. ¿Cómo considera usted la actitud de la gran coalición después del incidente de hoy? Bueno, no sé cuántas veces tendré que insistir para cambiar esta terminología. Nosotros no estamos en una gran coalición, estamos en una cooperación legislativa. Es que yo lo quiero precisar, porque esta
Grosse Coalition es una alianza orgánica en términos de gobierno. Se puede hacer en un país X, en un gobierno como en Alemania. En el Parlamento hay cooperación en los actos legislativos, porque queremos que los actos legislativos se deliberen y no hay otras mayorías en el Parlamento. Así que tenemos que encontrar un compromiso. Y sobre el TTIP, hasta ahora, hasta ayer, no había un compromiso, pero hay un punto en el cual tenemos que trabajar y cooperar, porque en cuanto al resto, no es moco de pavo, hay elementos fundamentales incluidos en la resolución. Y a mí yo lamento que no se haya hecho hincapié en lo que se ha logrado. Nosotros no aceptaremos el TTIP si se reducen las normas europeas en materia medioambiental o en las condiciones laborales o en la seguridad alimentaria. Piensen ustedes, si hubiéramos aceptado no incluir estos límites, habríamos aceptado que nos llegara en nuestra mesa el pollo tratado con cloro o pasta de dientes y otros productos de baño, por ejemplo, que no respetan nuestras normas. Me refiero a normas de seguridad. Es que nadie habla de estos elementos y esto lo ha logrado nuestro presidente, nuestro ponente. Hay que aclarar un punto, sí, el del arbitraje, y esto es lo que haremos. Trabajaremos de aquí a julio, creo, para convencer a los amigos populares y a los amigos liberales de que hace falta aclarar este punto también. Y después, que cada cual asuma sus propias responsabilidades. Y quien no quiera el TTIP tiene que asumir la responsabilidad de decir, no lo quiero, pero no se tiene que esconder bajo el ala del ISDS. Yes, please. Una pregunta al fondo de la sala. Señor Lange, el PP dice que usted rompió el acuerdo que se había alcanzado en la comisión INTA. Como ahora va a haber una falta de confianza entre los socialistas y el PP, ¿cómo esperan poder cambiar la situación cuando vuelvan a reunirse en la comisión INTA? Y luego hablaba usted de la carta de Business Europe. Esto, al parecer, desencadenó esta propuesta de inclusión de la nueva enmienda. El Business Europe ha tenido éxito a la hora de hacer lobby para modificar y enmendar los tratados, los acuerdos. Respuesta. No, soy un diputado europeo totalmente independiente y vengo del norte de Alemania y estamos acostumbrados a las tormentas, así que no corro en absoluto el peligro de dejarme vencer por el lobby o por cualquier tipo de intento por influirme. Así que soy un independiente, soy un diputado europeo independiente. Vengo del norte de Alemania. No soy en absoluto una diana fácil para los lobistas. No se ha roto el acuerdo, lo repito. Para mí, el resultado de la comisión INTA es diáfano. El arbitraje privado, el ISDS, está muerto, ha pasado a mejor vida. No era la mejor solución que no se hubiese mencionado con claridad en los resultados de la comisión INTA, pero debido a al error de interpretación por ambas partes, esta aclaración es totalmente necesaria y por ese motivo presentamos la enmienda para que quedase diáfano, totalmente claro y fuera comprensible para todas las personas, también para los grupos de lobby. Yes, please. Yes. Ja, Jean-Michel Boss. Jean-Michel Boss. Estoy aquí. Una pregunta en francés para el señor de Lange. Quería aclarar un par de puntos o pedir aclaraciones sobre un par de puntos.
habían anunciado antes que iban a presentar esa enmienda en el pleno, porque no sé cuándo lo dijeron ustedes. Y en segundo lugar, acaba de decir usted que quizá no era la mejor solución. Esta enmienda 115 no era una apuesta muy arriesgada, porque al final el PPE la rechazó. Gracias. No fue un riesgo político, era una necesidad política el que se introdujese esta aclaración. Yo estoy al 100% seguro de que el Parlamento hubiese aceptado y dado el visto bueno a esta enmienda. El problema es que hay un grupo político que se opuso y que ha votado, este grupo político ha votado en contra de la resolución. Y aquí es en donde reside la cuestión de la responsabilidad. La responsabilidad está en su campo. Y por ese motivo tenemos que volver a debatir sobre estos temas. Hace falta claridad, pero también hace falta que se asuman las responsabilidades, porque tiene que haber una posición clara del Parlamento con respecto a la Comisión y, sobre todo, con vistas a nuestros socios al otro lado del Atlántico. La última pregunta. Detrás de usted. Pero es que no me ha contestado a la primera parte de la pregunta. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el señor Lange. Estoy aquí, en la sombra de esta cámara. A ver, yo quería abundar en la pregunta del colega de Múnich. Las turbulencias que están emitiendo ustedes desde el Parlamento. La respuesta es que se va a seguir trabajando en una resolución, pero esto no cambia la situación actual, a saber que no se ha podido todavía alcanzar ningún tipo de resolución. De ahí mi pregunta, ¿qué señal está emitiendo el Parlamento estos días? ¿Qué mensaje está transmitiendo el Parlamento a la Comisión, al Consejo y a Estados Unidos? Bueno, no hay que preocuparse demasiado en Estados Unidos. Ustedes saben que se está debatiendo en el Congreso sobre las autoridades comerciales y me parece que está bien que haya negociaciones y también me parece bien que las negociaciones no solamente las entablen los negociadores, sino también los parlamentos a ambos lados del Atlántico. La señal que emitimos, por ejemplo, en el Congreso en Estados Unidos se rechazó una de las enmiendas que se habían introducido en las negociaciones. A las pocas semanas se cambió de opinión. Esto es un proceso democrático, es perfectamente normal. Los parlamentos tienen que realizar estas labores democráticas. Y si nosotros todavía no hayamos terminado con nuestras labores de consulta, bueno, pues en ese caso hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse un poco de tiempo y esto es precisamente lo que ha sucedido. El tiempo está ahí. Yo creo que esto es un poco como la circulación, como el tráfico en las calles. Se trata de seguridad, no se trata de velocidad. Y yo creo que aquí también tenemos que obrar así en el Parlamento Europeo. Tenemos que emitir una señal fuerte, con tantos votos como sea posible. Y si hoy no ha podido ser el caso, pues habrá que esperar a otra ocasión. Última pregunta. Thanks very much, James Kenter, de International New York Times. Señor Pitella, señor Lange, ¿qué podrían decir para convencer a la gente de que en algún momento el Parlamento Europeo podría apoyar este acuerdo transatlántico? Ahora el mensaje que recibimos muchos de nosotros es que este Parlamento nunca lo va a poder hacer. Bueno, nosotros ya hemos manifestado nuestro deseo de aprobar una resolución y luego, más adelante, un acuerdo de partenariado con ciertas condiciones que son ventajosas para Europa, para los ciudadanos europeos, pero también para los ciudadanos norteamericanos, sabiendo que aprobar un partenariado, una asociación comercial, es útil para los ciudadanos y las empresas europeas y estadounidenses y es susceptible de hacer crecer el PIB tanto de Europa como de Estados Unidos
con algunos puntos porcentuales. Y el crecimiento del PIB de 2 o 3 puntos significa aumento de la ocupación, de los puestos de trabajo. Así que yo, ante esta posibilidad, esta oportunidad, ante la posibilidad de que el mercado estadounidense se abra para nuestras empresas que tienen la excelencia en Europa, en el sector alimentario, en la moda y en otros sectores, yo, ante esta posibilidad, no quiero cerrarme la puerta. Yo quiero cultivar esta posibilidad, pero a la vez quiero garantizar que se respeten las normas en estos ámbitos, porque yo no puedo pensar únicamente en la riqueza económica. Tengo que pensar también en defender el medio ambiente, proteger la salud, el trabajo, los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, quiero hacer ambas cosas, lograr la protección y lograr que se aumente el crecimiento y los puestos de trabajo. Muchas gracias. Señor Lange. Nosotros, para una economía globalizada, precisamos de normas. Y por ese motivo yo me esfuerzo con todas mis fuerzas para que haya una posición clara del Parlamento Europeo a favor de la introducción de normas para que haya una competencia, una competitividad, digamos, justa. Tenemos que hablar, tiene que haber diálogo. Y todo esto también tiene que ver con la responsabilidad del Parlamento Europeo. Se trata de una cuestión institucional. Hablaré con muchos colegas y lo que es más importante, velaremos para que haya influencia en las negociaciones y para que se influya también en la política, en las políticas de la Comisión. ¿Qué es más importante? ¿Tener más likes en el Facebook o ser responsables? Esta es la pregunta. Thank you. Muchas gracias por haber venido.